Hola people, aquí la teacher. Pensé que mejor, en lugar de mandaros un Word con todo lo que voy a explicar ahora y tal, mejor grabarlo, así más rápido, ¿no? Y espero que lo podáis ver bien, porque he hecho una especie como de pues cosa cutre aquí en mi habitación con la pared y tal. Bueno, total, que lo que os quería decir. Para el test presente simple, ¿vale? Del verbo be y el resto de verbos. Entonces, el verbo be, repasároslo muy bien, como es. I am, you are, os lo pongo aquí, esto aquí, he, she, it, is, etc. ¿Vale? Luego, we are, you are, they are, que son estos son los singulares y los otros serían los plurales. ¿Ya? Entonces os he puesto presente simple del verbo be y luego el resto de verbos. Esto sigue siendo el verbo be y el resto de verbos. Y tened en cuenta que cuando estamos viendo un tiempo verbal hay que verlo en las tres maneras que se pueden decir las frases. O bien en afirmativo, so positive o affirmative, o bien en negativo o en pregunta. ¿Sí? Entonces, miraros bien la estructura del verbo be, tanto en positivo como en negativo como en pregunta. Y luego también del resto de verbos. Entonces, ¿por qué he separado el verbo be del resto de verbos? Momento de pensar, momento. Porque en el resto de verbos tenemos que añadir un auxiliar, verbo auxiliar, al hacer el negativo y el interrogativo. Entonces, os voy a poner uno en afirmativo con, una frase en afirmativo. I work in school. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio o una escuela. I work, in a school. Vale. Entonces, aquí, positivo. Este verbo es el verbo trabajar en infinitivo, ¿sí? Entonces tenemos un verbo principal y punto pelota. Se acabó. No hay nada más. Ahora, si queremos pasar esta frase en afirmativo a negativo, habrá que añadir el verbo auxiliar y, como es negativo, partícula negativa. Entonces, I do not o don't, contraído, y luego el verbo principal en infinitivo y el resto de la frase, ¿vale? Y luego, si es pregunta, y espero que lo estéis pudiendo ver bien, si es pregunta, si es pregunta, ¿qué se hace? Pues se le da la vuelta al sujeto y al auxiliar, como en todos los tiempos verbales, ¿vale? Entonces sería, do I work, bla, 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 lo que sea. Entonces, verbo auxiliar, el do, sujeto y luego el verbo principal en infinitivo, ¿vale? Entonces, tenéis que tener cuidado aquí ¿con qué? Con el verbo do, porque como el verbo principal se queda en infinitivo, con eso no hay problema, excepto
si estáis hablando de la tercera persona del singular. He, she o it. Y en ese caso, ¿qué pasa? Pues que en afirmativo tenemos que añadir la S al final. Entonces, por ejemplo, si fuera ella trabaja en una oficina, sería she, tercera persona del singular, y luego works con S, porque es tercera persona del singular, in an office. Entonces, ¿cómo sería aquí? Pues le quitamos esto, le ponemos el she, y aquí habría que añadir el S, que sinceramente no sé muy bien si se está viendo porque tengo que ampliar esto, pero bueno, espero que os estéis enterando. Entonces, she does not o she doesn't work in an office. Entonces, aquí si queremos hacer la pregunta, para eso tengo mi pañito. Okay. So, does she work in an office? ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos que tener, cuando se trata del resto de verbos, en positivo, negativo e interrogativo, tenemos que tener cuidado con la tercera persona del singular. Porque si es tercera persona del singular, si es en afirmativo, tendremos que añadir S o S, o sea, S o ES, eso dependiendo de la terminación del verbo, y eso lo tenéis en la parte de atrás del libro, las páginas azules donde viene todo el tema de la gramática. Ahí tenéis las reglas, ¿vale? Y luego, si tenemos que hacer un negativo, pues habrá que poner does, y también para interrogativo does. ¿Vale? Entonces, what else? Vale, bueno, de momento voy a cortar aquí. Primero, porque no sé si siquiera se está grabando esto. Y segundo, porque voy a limpiar un poquito todo esto para que se vea un poquito mejor. Y luego seguimos, ¿vale? Entonces, de momento esto era presente simple, con el verbo be y el resto de verbos. ¿Ok?